En el silencio de una gran casa comienza una historia que lo cambiará todo. Un relato de dolor, esperanza y la fuerza del amor. Suscríbete, dale like y comparte este video para no perderte lo que viene. El eco de los pasos de Alejandro Martínez resonaba cada noche en el inmenso pasillo de mármol de su mansión en las afueras de Madrid. Era un hombre de éxito, un empresario que había convertido una pequeña compañía tecnológica en un imperio internacional. Su nombre llenaba portadas de revistas de negocios, y su fortuna le permitía obtener todo lo que deseara. Todo excepto lo que realmente necesitaba, la paz dentro de su hogar. Desde la muerte de Lucía, su esposa, la casa había quedado congelada en un silencio asfixiante. Nada podía llenar el vacío que él había dejado. Las paredes parecían más altas, las habitaciones más frías, los ventanales más oscuros. Aun con decenas de empleados trabajando allí, el aire estaba impregnado de ausencia. Alejandro, por mucho que se rodeara de riqueza, no podía escapar a la sensación de soledad que lo seguía como una sombra. El único destello de vida era su hijo, Daniel, un niño de apenas 2 años que había sido diagnosticado con autismo. El pequeño raramente emitía palabras o sonidos. Sus ojos profundos y distantes parecían perderse en un mundo inaccesible. Alejandro lo miraba con dolor y frustración. Lo amaba con cada fibra de su ser, pero se sentía incapaz de alcanzarlo, de comprenderlo, de traerlo de vuelta. Los médicos le repetían una y otra vez que el progreso sería lento, que necesitaba paciencia, tiempo, constancia, pero Alejandro, acostumbrado a que sus órdenes movieran montañas y sus decisiones transformaran mercados enteros, no lograba aceptar esa realidad. Su desesperación lo había llevado a contratar niñeras de prestigio, terapeutas especializados, cuidadoras con largas trayectorias. Sin embargo, una tras otra, se marchaban. Algunas renunciaban, agotadas por la presión. Otras eran despedidas por él, furioso porque no lograban el milagro que tanto anhelaba. Que Daniel diera un paso, pronunciara una palabra, reaccionara como los demás niños de su edad. En menos de un año 7 mujeres habían pasado por la casa. Ninguna resistió la exigencia del viudo ni el dolor invisible que llenaba cada rincón del hogar. Cada partida aumentaba la amargura de Alejandro, convencido de que nadie era lo suficientemente bueno para su hijo, de que el mundo le daba la espalda cuando más lo necesitaba. Aquel martes por la mañana, el mayordomo anunció la llegada de una nueva empleada. María Rodríguez no venía recomendada por agencias de lujo ni tenía credenciales internacionales. Era una mujer sencilla, de rostro cansado pero de mirada firme, que había trabajado limpiando casas y cuidando ancianos. Su papel no sería el de niñera, sino el de asistente doméstica, ordenar habitaciones, mantener la limpieza, encargarse de lo básico. Alejandro apenas la miró cuando entró en el despacho para presentarse. Vestía un uniforme modesto. Llevaba el cabello recogido en un mono práctico y apretaba con fuerza la carpeta donde guardaba sus documentos. «Señor Martínez, gracias por la oportunidad», dijo con voz baja, casi temerosa. Él asintió distraído, firmó un papel y volvió a hundirse en sus informes. No esperaba nada de ella, ni quería esperarlo. Su único objetivo era que la casa estuviera impecable, nada más. Lo que le importaba era encontrar, tarde o temprano, una profesional que lograra arreglar a Daniel. Pero esa primera noche, cuando el reloj marcó las 11, Alejandro se sorprendió al notar que el silencio de la casa era distinto. No era el vacío absoluto al que estaba acostumbrado. Había un murmullo lejano, casi imperceptible, que provenía del ala donde se encontraba la habitación de su hijo. Un sonido suave, rítmico, como un zumbido cálido que interrumpía la pesadez de las paredes. Al acercarse, descubrió que era María, acomodando juguetes en silencio después de terminar sus labores. Daniel estaba sentado en la alfombra, moviendo un cochecito de juguetes sin mirarla. Ella no lo presionaba, no intentaba llamarle la atención como lo habían hecho otras niñeras. Simplemente lo dejaba estar, respetando su espacio, mientras recogía con calma. Alejandro frunció el ceño. No era lo que esperaba, pero tampoco le molestaba. El día siguiente fue igual de silencioso, aunque diferente. María se movía por la casa con paso ligero, sin causar ruido. Pero Alejandro notaba que la energía era otra. Daniel parecía menos inquieto cuando ella estaba cerca.
No lloraba con la misma intensidad. No golpeaba los objetos con desesperación como solía hacer. Solo permanecía quieto, observando de reojo cómo ella doblaba la ropa o limpiaba el polvo. Alejandro lo interpretó como una coincidencia. Sin embargo, aquella misma noche volvió a encontrar a su hijo en la alfombra, cerca de María. Ella organizaba los juguetes uno a uno, colocándolos en una fila, y el niño la imitaba torpemente, alineando sus coches al lado. No había palabras, no había órdenes, pero sí una especie de conexión silenciosa que lo descolocó. Él quería intervenir, preguntar qué hacía, por qué se acercaba tanto al niño, pero algo lo detuvo. Una fuerza invisible lo obligó a quedarse en la puerta, observando. El corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de temor y extrañeza. Era la primera vez en meses que veía a Daniel interactuar, aunque fuera de forma mínima, con otra persona. La imagen de Lucia apareció en su mente con brutal claridad. Recordaba a su esposa meciendo al bebé en brazos, susurrando que lo vería crecer, que nada lo detendría. Esa promesa se había quebrado demasiado pronto, y desde entonces Alejandro cargaba con la culpa de no poder cumplirla. Ver a María tan cerca de su hijo despertaba un dolor que no quería sentir. Cerró la puerta sin hacer ruido y se obligó a volver a su estudio. Se repitió que era solo casualidad, que nada había cambiado, que nadie reemplazaría a Lucia ni en su vida ni en el cuidado de Daniel. Pero esa noche no pudo concentrarse en sus documentos. La imagen de la asistenta inclinada en el suelo junto al niño regresaba una y otra vez, inquietándolo de una forma que no podía explicar. Al día siguiente, el mayordomo comentó que María había terminado sus tareas más rápido de lo esperado y que pasaba parte del tiempo organizando el cuarto de juegos. Alejandro no respondió, pero un pensamiento le atravesó fugazmente. ¿Y si era peligroso permitirle tanta cercanía? ¿Y si, como las otras niñeras, terminaba falando y dejaba otra herida en su hillo? Intentó convencerse de que no importaba. María estaba allí solo para limpiar, nada más. Él debía mantener las cosas claras, frías, controladas. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y con ella una grieta en el muro de silencio que durante meses había envuelto su hogar. El tercer día de trabajo de María amaneció con un cielo gris sobre Madrid. Alejandro había salido temprano rumbo a su oficina central, como solía hacer, dejando instrucciones rápidas a los empleados y sin detenerse a mirar a su hijo. Era un hábito partir antes de que Daniel despertara plenamente, para evitar el nudo en la garganta que le provocaba la mirada vacía del niño. La casa permaneció en la calma habitual. María se dedicó a limpiar los ventanales, a ordenar el comedor, a pasar la aspiradora por las alfombras. Todo de manera meticulosa, sin llamar demasiado la atención. Sin embargo, cuando terminó sus tareas principales, pasó por la sala de estar y vio a Daniel sentado en la alfombra, empuñando torpemente un cochecito. Se detuvo unos segundos, observándolo en silencio. Había algo en el niño que le recordaba a su hermano menor. El mismo balanceo leve del cuerpo, los mismos dedos inquietos que se abrían y cerraban sin motivo aparente, la misma dificultad para enfocar la mirada. María tragó saliva. No estaba allí para eso, lo sabía. Su contrato era claro: limpieza, orden, nada relacionado con la crianza. Pero la imagen del pequeño solo en medio de la sala, sin nadie que lo animara, le resultó imposible de ignorar. Se arrodilló lentamente en la alfombra, dejando que sus rodillas se hundieran en la suave textura del tapete. No se acercó de inmediato. Espero. Sabía que los movimientos bruscos podían asustar al niño. Daniel, curioso, giró la cabeza apenas unos centímetros y la miró con ojos enormes, oscuros, sin emitir sonido alguno. «Hola, cariño», murmuró María con suavidad, como si temiera que el aire pudiera romper aquel frágil instante. «Estoy aquí, sí». No esperaba respuesta, pero el niño no se apartó, no lloró, no la rechazó. Eso para ella ya era suficiente. Entonces extendió lentamente los brazos hacia él, no para tocarlo, sino para ofrecerle un espacio de seguridad, una invitación silenciosa. «Ven, Daniel, ven conmigo», repitió con calma, su voz firme pero dulce. El pequeño ladeó la cabeza, como evaluando la propuesta. Sus manos se aferraron al cochecito, luego lo soltó y apoyó ambas palmas en la alfombra. Con un esfuerzo visible,
Apoyó un pie en el suelo y se levantó tambaleante. María contuvo el aliento. Lo había visto intentar ponerse de pie otras veces durante el día, pero nunca había dado un paso. Ahora, sin embargo, parecía diferente. Daniel vaciló balanceándose y luego dio un movimiento torpe hacia adelante. Apenas medio paso, que terminó en caída contra la alfombra. María no se inmutó, aplaudió suavemente y sonrió. «Muy bien, Daniel», dijo con alegría contenida, como si hubiera corrido un maratón. El niño la miró sorprendido, como desconcertado por esa reacción. María aprovechó el momento y volvió a extender los brazos. «Vamos, prueba otra vez. Tú puedes, pequeño». Fue entonces cuando Alejandro, de regreso más temprano de lo habitual, cruzó la puerta principal. Su día en la oficina había sido sofocante, lleno de reuniones inútiles, y decidió terminarlo en casa. Esperaba encontrarse, como siempre, con el silencio y el orden. Pero al entrar al salón principal se quedó helado. Allí estaba su hijo tambaleándose frente a la nueva asistenta, mientras ella le tendía las manos con un gesto maternal. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Durante un instante se paralizó, sin comprender lo que veía. María se mantenía serena con los ojos fijos en Daniel, repitiendo en un susurro constante: «Ven, Daniel, un paso más, cariño». Y entonces ocurrió. El niño, con esfuerzo visible, soltó un gemido y avanzó un paso completo. Su pie se deslizó sobre la alfombra, su cuerpecito tembló, pero alcanzó los brazos de María, que lo sostuvo con ternura. «Eso es, mi amor, lo lograste», exclamó ella, sonriendo con una emoción sincera. Daniel, agotado, se dejó caer contra su pecho. María lo abrazó con delicadeza, acariciándole la espalda. Fue un instante breve, pero Alejandro sintió que el mundo se detenía. La esquina lo golpeó como un puñal. Durante meses había esperado ver algo parecido. Había gastado fortunas en terapias, en especialistas, en niñeras con títulos. Y ahora, aquella mujer contratada solo para limpiar la casa era la primera en lograr que su hijo diera un paso real. El orgullo herido y la rabia lo invadieron. Dio un paso adelante. Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con frialdad cortante. María se giró de inmediato, sobresaltada. El niño, al ver el tono de su padre, se tensó y se dejó caer de rodillas, buscando refugio en la alfombra. «Señor Martínez», balbuceó ella nerviosa. Daniel estaba inquieto, y pensé que «Usted no fue contratada para esto», la interrumpió Alejandro, su voz cargada de enojo. «Su trabajo es mantener la casa en orden, no interferir en la educación de mi hijo». María bajó la cabeza, ruborizada. «Lo siento, no quise. Él lo intentó solo, yo solo. Basta», la cortó él, con un ademán seco. Caminó hasta la mesa cercana y dejó caer su maletín con fuerza. «Aquí las reglas son claras. No traspase los límites». El silencio se volvió espeso. Daniel, confuso, gateó hasta el regazo de María y se acurrucó contra ella, como buscando protección. Aquello enfureció aún más a Alejandro, pero al mismo tiempo lo estremeció, porque su hijo, que siempre lo rechazaba a él, buscaba consuelo en esa mujer que apenas llevaba unos días en la casa. María, con voz temblorosa, se atrevió a susurrar: «Perdóneme, señor, solo quería ayudarlo». Alejandro no respondió. Se sentó en el sillón, con la mandíbula apretada, fingiendo revisar unos papeles. Pero en realidad su mente estaba atrapada en la imagen de su hijo dando ese paso incierto hacia los brazos de la asistenta. Quiso convencerse de que había sido un accidente, un simple impulso del niño, nada más. Y, sin embargo, la esquina lo perseguía como un eco imposible de ignorar. Durante el resto de la tarde, María se movió con sigilo, evitando mirarlo, evitando hablar. Pero Daniel permaneció cerca de ella, siguiéndola con los ojos, arrastrándose tras sus pasos. Alejandro lo notó y sintió cómo se le revolvía el estómago. Era una mezcla de celos, miedo y vergüenza. Cuando llegó la noche, Alejandro subió a su despacho, cerró la puerta y se dejó caer en la butaca. Sus manos temblaban levemente. Recordó las palabras de los médicos, la paciencia que nunca había sabido tener, los 7 fracasos anteriores con niñeras. Y ahora, con rabia contenida, tuvo que reconocer lo que más le dolía. Aquella mujer humilde había conseguido en minutos lo que nadie más había logrado en un año entero.
pero su orgullo era más fuerte que su gratitud. Se repitió que no debía permitirle acercarse tanto a Daniel, que corría el riesgo de depender de alguien ajeno, de abrir una puerta que él mismo había jurado mantener cerrada desde la muerte de Lucía. No obstante, cuando intentó concentrarse en sus informes, la imagen de Daniel tambaleándose hacia los brazos de María regresó con nitidez, una y otra vez. Y por más que apretó los puños, no pudo borrarla de su mente. El silencio de la casa esa noche fue diferente. No era el vacío absoluto de antes, sino un silencio cargado de tensión, de preguntas sin respuesta. Y Alejandro, aunque jamás lo admitiría, supo en lo más profundo que algo había cambiado para siempre. La tensión que se había instalado en la casa después de aquella esquina no se disipó en los días siguientes. Alejandro evitaba cruzar miradas con María. Apenas le dirigía unas órdenes breves, siempre con tono frío y distante. Ella, por su parte, aceptaba el silencio y se concentraba en sus labores. Sin embargo, Daniel no parecía dispuesto a dejarla de lado. A cada momento buscaba su presencia, siguiéndola con la mirada, arrastrándose hasta donde estuviera, o emitiendo pequeños sonidos cuando ella salía de la habitación. Alejandro lo notaba y fingía que no. Se repetía que era una fase pasajera, que el niño se cansaría pronto de ella, pero en su interior la sensación era insoportable. El recuerdo de Daniel caminando hacia los brazos de María lo perseguía como un espectro. No podía aceptar que una extraña, contratada apenas para limpiar, hubiera conseguido más cercanía con su hijo que él mismo en meses de esfuerzo. El tercer día después del incidente, la noche cayó pesada sobre la mansión. Una lluvia fina golpeaba los ventanales, y el viento hacía crujir los árboles del jardín. Alejandro se encerró en su despacho como de costumbre, intentando ahogar su ansiedad en contratos y cifras. Pero poco después de las 10, un lamento descarado resonó por el pasillo. Era Daniel. El sonido le atravesó como un cuchillo. Se levantó bruscamente, con la intención de ir al dormitorio del niño, pero se detuvo en seco en el pasillo. El recuerdo de otras noches idénticas lo paralizó, esas veces en que, pese a intentarlo todo, no logró calmar a su hijo. Cada fracaso lo hundía más en la convicción de que era incapaz de ser el padre que Daniel necesitaba. Mientras permanecía inmóvil, oyó otro sonido que se entrelazó con el lamento. Era una voz, una melodía baja, suave, que parecía flotar en la penumbra del corredor. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta quedar frente a la puerta entreabierta de la habitación del niño. Dentro, la escena lo dejó sin palabras. María estaba sentada en una mecedora junto a la cuna, con Daniel en brazos. Su voz entonaba una nana antigua, una melodía sencilla, repetitiva, con un ritmo que recordaba a los cantos populares castellanos. La canción no tenía grandes adornos, pero llevaba consigo una ternura profunda, casi hipnótica. Daniel, que minutos antes lloraba con desesperación, ahora respiraba acompasadamente. Sus párpados se cerraban poco a poco, y su cuerpecito se relajaba contra el pecho de la mujer. Alejandro se apoyó contra el marco de la puerta. El aire se le atascó en la garganta. Esa escena era tan inconcebible como dolorosa. Él, el padre, tantas veces derrotado por los gritos nocturnos, reducido a un espectador. Y ella, la asistenta, logrando con una canción lo que a él se le había negado una y otra vez. No entró. No quiso romper el hechizo. Permaneció allí oculto en las sombras, escuchando cada nota, y cuanto más escuchaba, más se le removían recuerdos que había tratado de enterrar. Lucía también cantaba. Lo hacía diferente, con una voz más delicada, pero con la misma cadencia. Aquella costumbre había desaparecido con su muerte, dejando tras de sí un vacío insoportable. Y ahora, de repente, otra voz llenaba ese silencio, trayéndole de vuelta algo que había creído perdido. Cuando la canción terminó, María permaneció balanceándose suavemente, tarareando las últimas notas hasta que Daniel quedó completamente dormido. Luego lo acostó en la cuna, le cubrió con la manta y le acarició la frente. Alejandro se apartó antes de ser descubierto, caminó despacio hasta su despacho y cerró la puerta con fuerza. Se dejó caer en el sillón, con las manos en la cabeza. El resto de la noche,
No logró concentrarse en nada. La melodía seguía sonando en su mente. Le molestaba, porque le recordaba su impotencia, pero al mismo tiempo le aliviaba. Era una contradicción insoportable. Los días siguientes repitieron la misma rutina. Cada noche, al caer el silencio, los llantos de Daniel se hacían presentes, y cada vez María acudía a la habitación, lo tomaba en brazos y le cantaba la misma nana. Cada vez el resultado era el mismo. En cuestión de minutos el niño se calmaba y se dormía, respirando con serenidad. Alejandro comenzó a hacer algo que jamás habría imaginado. Esperaba esas noches. Fingía leer documentos en su despacho, pero cuando escuchaba el primer llanto de Daniel, se levantaba y caminaba sigilosamente por el pasillo. Se detenía junto a la puerta del dormitorio, sin entrar nunca, y escuchaba desde afuera. Se quedaba allí largos minutos, inmóvil, mientras la voz de María llenaba la penumbra con esa cadencia sencilla y cálida. A veces cerraba los ojos, permitiéndose recordar. Otras, se reprochaba a sí mismo su debilidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué necesitaba escuchar a una empleada cantar para poder soportar la noche? Se decía que era solo coincidencia, que era temporal, que pronto encontraría otra persona profesional que reemplazara a aquella improvisada cuidadora. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que no era coincidencia. Un jueves por la noche, después de una jornada agotadora, Alejandro llegó al pasillo más temprano. Se apoyó contra la pared, justo cuando la voz de María comenzó la canción. Y mientras la escuchaba, se dio cuenta de que estaba conteniendo el llanto. La garganta se le quebró, los ojos se le humedecieron. Hacía meses que no lo oraba, ni siquiera en el funeral de su esposa. Se había prometido ser de hierro, impenetrable. Pero ahora esa nana sencilla derribaba todas sus defensas. En la habitación, Daniel descansaba en paz. Afuera, Alejandro se permitió por primera vez soltar un suspiro profundo, casi un gemido. No entró, no quiso que nadie lo viera así. Pero supo con claridad que esa mujer había conseguido algo que él no. Devolverle al niño la calma, devolverle a la casa una chispa de humanidad. Cuando María terminó de cantar, se levantó con cuidado y salió de la habitación. Caminaba distraída sin imaginar que alguien la observaba desde las sombras. Alejandro retrocedió un paso y se ocultó en el ángulo del pasillo, dejando que pasara sin notarlo. El perfume suave de jabón y lavanda que la acompañaba le legó de golpe, despertando otra punzada en su pecho. Regresó a su despacho, cerró la puerta y se sentó a oscuras. Esa noche no encendió la lámpara, no abrió ningún documento. Solo permaneció allí, con el eco de la melodía golpeándole en el alma, incapaz de decidir si debía agradecer o maldecir lo que estaba ocurriendo. El silencio de la mansión había cambiado, ya no era el mismo vacío implacable. Ahora estaba lleno de una voz que lo perseguía cada noche, una voz que, sin proponérselo, comenzaba a derribar los muros que él había construido para protegerse de su dolor. Y aunque Alejandro no lo admitiera todavía, en el fondo lo sabía. Aquella canción marcaba el inicio de algo que transformaría su vida y la de su hijo para siempre. El ambiente en la mansión había cambiado. Aunque Alejandro se esforzaba en mantener su fachada de frialdad, en las noches seguía acercándose al pasillo para escuchar la voz de María. Lo hacía en silencio, sin que nadie lo supiera, como un ladrón de instantes de paz. Cada nana, cada murmullo suave que ella dedicaba a Daniel, lograba algo imposible para él, devolverle calma al niño y, sin proponérselo, también a él. Aun así, durante el día, Alejandro evitaba mostrar cualquier señal de reconocimiento. Sus palabras hacia María seguían siendo secas, limitadas a órdenes triviales. Limpie el comedor. Asegúrese de que los ventanales estén listos. Revise la despensa. Ella respondía con un sí, señor, respetuoso y continuaba con sus tareas. Pero en sus silencios, en sus movimientos pausados, en la manera en que se inclinaba para recoger un juguete olvidado, había una paciencia distinta, una serenidad que contrastaba con la dureza del dueño de la casa. Daniel, en cambio, no ocultaba su preferencia. Cada vez más, buscaba a María. Sus pequeños ojos la seguían de un extremo a otro de la habitación. Se arrastraba hacia ella con torpeza, balbuceaba sonidos, ininteligibles solo cuando ella estaba cerca. Y lo más inquietante para Alejandro, permitía que lo tocara. Cuando lo cargaba, no se resistía. Cuando lo abrazaba, se dejaba llevar.
Para Alejandro aquello era una verdad incómoda, casi humillante. En silencio, luchaba contra la sensación de que él había penetrado un terreno al cual él mismo no tenía acceso. Se decía que era mera casualidad, que Daniel necesitaba estímulos nuevos y que María era solo un rostro distinto. Se repetía esas excusas una y otra vez, pero no lograba convencerse. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el armario del pasillo, Alejandro empujó sin querer un montón de mantas dobladas. Algo cayó al suelo con un golpe sordo. Al agacharse, descubrió un marco de madera sencillo con una fotografía antigua. Lo tomó entre sus manos con curiosidad. La imagen lo detuvo en seco. En la foto aparecía una versión más joven de María, quizás con 20 años. Sonreía con un gesto sincero, con el cabello suelto ondeando al viento. A su lado había un muchacho de aspecto frágil, con la mirada algo perdida y los labios entreabiertos en una sonrisa desigual. Sus manos permanecían rígidas frente a su cuerpo, los dedos en tensión, en una postura que Alejandro reconoció de inmediato. Se le heló la sangre. Era imposible no darse cuenta. Ese muchacho mostraba los mismos rasgos que Daniel. Los movimientos repetitivos, la expresión distante, la dificultad para mantener la postura. Era evidente, tenía autismo. Alejandro permaneció un largo rato con la fotografía entre sus manos. De pronto, todas las piezas encajaron, la serenidad de María ante las crisis de Daniel, la calma con la que lo esperaba, la forma en que celebraba pequeños logros como si fueran grandes victorias. Nada de eso era improvisado. No era intuición, ni suerte. Él ya había vivido todo aquello antes. Sintió un nudo en la garganta. La mujer que había legado como simple asistente no era una extraña para el mundo de su hijo. Él la conocía de primera mano, lo que significaba convivir con alguien como Daniel. Su paciencia no venía de un manual, sino de la experiencia, del amor que alguna vez había entregado a su hermano. Dejó la fotografía de nuevo en su lugar con movimientos lentos, como si temiera romper un secreto. Caminó hacia su despacho, pero esa imagen lo acompañó el resto de la tarde. Durante una videollamada con inversionistas, apenas pudo concentrarse. Los números, las gráficas y los contratos se desdibujaban frente a él, reemplazados por la sonrisa de María junto a su hermano. Al anochecer, cuando bajó al salón, la encontró acomodando los cojines del sofá. Sus manos se movían con naturalidad, pero había algo en su rostro, una serenidad que parecía indestructible. Alejandro se detuvo en la puerta. Por primera vez en meses, dudó si debía mantener su distancia o dar un paso hacia adelante. Finalmente, respiró hondo y cruzó el salón. Su voz salió más suave de lo que esperaba. María, dijo. Él la siguió de inmediato, sorprendida. Nunca antes la había llamado por su nombre con ese tono. Su reacción fue quedarse inmóvil con el queno levemente fruncido como si esperara un reproche. Sí, señor, respondió con cautela. Alejandro se aclaró la garganta, incómodo. Quiero que me acompañe un momento. Ella parpadeó, confundida pero asintió. Lo siguió hasta el pequeño salón contiguo, donde el mayordomo pronto apareció con una bandeja de té. Para sorpresa de María, Alejandro tomó la tetera y sirvió las tazas él mismo. Nunca antes lo había hecho frente a ella. El silencio era espeso. María sentada con la espalda recta. No sabía qué decir ni qué esperar. Alejandro, en cambio, buscaba las palabras correctas, como si estuviera desarmando pieza por pieza el muro que había construido alrededor de sí mismo. He notado algo. Empezó finalmente, sin mirarla directamente. Daniel responde a usted, de una forma que nunca había visto antes. María bajó la mirada, sujetando la taza con ambas manos. Él solo necesita paciencia. Susurró. Nada más. Alejandro la observó entonces, con una mezcla de incomodidad y admiración. No es solo paciencia. Usted sabe lo que hace. Se nota en cada gesto, en cada palabra. No actúa al azar. María se tensó. Comprendió que él había descubierto algo. Sintió que el calor le subía al rostro, que la piel se le erizaba. Yo. Empezó a decir, pero se interrumpió. Alejandro continuó con voz más baja. Usted ha vivido esto antes, ¿verdad? Con alguien cercano. El silencio lo confirmó. María apretó la taza contra su regazo, incapaz de negar ni de admitir. Sus ojos brillaron con una humedad contenida. No tiene que explicarme nada, agregó Alejandro al ver su gesto. Solo quiero que sepa.
Que lo entiendo, y que se lo agradezco. María levantó la vista por primera vez. Sus ojos oscuros mostraban sorpresa y desconfianza, pero también alivio. No esperaba gratitud, no esperaba comprensión. Durante años había guardado ese secreto como una carga personal, temiendo que otros lo vieran como una debilidad. Ahora, escuchar a Alejandro reconocerlo con respeto le removía algo muy profundo. El resto de la conversación fue breve. Alejandro no preguntó más, ella no ofreció detalles. No era necesario, pero algo había cambiado. Ya no eran solo el empresario frío y la asistenta sumisa. Esa noche se vieron, aunque fuera por un instante, como dos personas unidas por un mismo dolor y una misma esperanza. Cuando se levantó para retirarse, María escuchó algo que la dejó inmóvil. Alejandro repitió su nombre suavemente. María, gracias, dos palabras sencillas pero cargadas de un peso inmenso. Él asintió en silencio, con un nudo en la garganta, y salió del salón. Alejandro permaneció solo observando la taza de té Lena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había bajado la guardia. Y esa grieta en su armadura, aunque lo asustaba también, le ofrecía un destello de algo que había olvidado, la posibilidad de confiar otra vez. El verano había avanzado sobre Madrid con días sofocantes, pero aquella noche el cielo se cubrió de nubes oscuras. El viento agitaba los cipreses del jardín, y el aire estaba cargado de una electricidad densa que presagiaba tormenta. Dentro de la mansión, el silencio reinaba como de costumbre, roto únicamente por los pasos del personal que se retiraba poco a poco a sus habitaciones. Alejandro intentaba concentrarse en un informe financiero en su despacho, pero la mente lo traicionaba. La conversación con María días atrás, aquel gracias que había pronunciado casi sin darse cuenta, aún lo perseguía. Había reconocido lo evidente. Necesitaba su ayuda. Y, aunque lo negara ante los demás, empezaba a depender de su presencia en la casa. Pasadas las 10, los primeros relámpagos iluminaron los ventanales. Daniel dormía, pero su sueño era inquieto. Alejandro subió a revisar que todo estuviera en orden. Entró en el dormitorio y observó al niño encogido bajo las sábanas, con el queno fruncido. El sonido lejano de los truenos lo hacía temblar incluso dormido. Alejandro se acercó, le acomodó la manta y, por un instante, acarició su cabello. Pero cuando el primer trueno retumbó con violencia, Daniel se despertó sobresaltado y estaló en un llanto desgarrador. «Tranquilo, hijo, estoy aquí», murmuró Alejandro, intentando sostenerlo. Lo cargó en brazos, pero el niño se agitaba, golpeando con las manos el pecho de su padre. Su llanto era inconsolable, cada vez más agudo, cada vez más desesperado. Alejandro sintió como el pánico lo invadía, el corazón le latía con fuerza, la garganta se le quebraba, era como tantas noches anteriores. Su impotencia, su incapacidad para calmar a su propio hijo. Por más que lo intentaba, sus brazos no eran refugio para Daniel. En ese instante, la mansión quedó a oscuras. Un rayo cercano había cortado la electricidad. El rugido del trueno llenó la casa, y Daniel lanzó un grito aún más fuerte. Alejandro, desbordado, lo sostuvo con fuerza, incapaz de pensar con claridad. Entonces escuchó pasos apresurados en el pasillo. María apareció en la puerta, con una vela encendida en la mano. Su rostro estaba iluminado por la llama, proyectando sombras suaves en las paredes. Alejandro la miró con ojos desesperados, sin pronunciar palabra. Él la entendió al instante. Se acercó despacio, extendiendo los brazos. «Déjeme intentarlo», dijo con suavidad. Alejandro dudó, aferrándose al niño como si soltarlo fuera a admitir su derrota. Pero Daniel se retorcía en sus brazos, gritando con angustia. Con un gesto resignado, Alejandro lo entregó. María lo recibió contra su pecho, lo acunó con firmeza y comenzó a tararear la nana que tantas noches había cantado. Su voz se mezclaba con el crujir del viento y el rugido de la tormenta, pero era más fuerte que todo eso. Daniel poco a poco dejó de agitarse. Sus sollozos se transformaron en gemidos suaves, hasta que, después de unos minutos, se relajó en sus brazos. Alejandro observaba la escena con un nudo en la garganta. En medio de la oscuridad, con la única luz de la vela, su hijo dormía tranquilo en brazos de María. Una visión tan poderosa que sintió que las paredes de su coraza se resquebrajaban de golpe. Él levantó la vista y lo encontró mirándola. Sus ojos se cruzaron.
No hubo palabras, pero Alejandro supo que no podía seguir ocultando lo que llevaba dentro. No puedo, dijo al fin con voz quebrada. No puedo con esto. María frunció el ceño, sorprendida por aquella confesión. ¿Qué dice? Él se elevó una mano al rostro, como si intentara contener las lágrimas. He intentado ser fuerte, dar todo por él. Pero cada día siento que fracasó. Lucía confiaba en mí, me pidió que lo cuidara, que nunca lo dejara solo. Y mírame, ni siquiera soy capaz de calmarlo cuando tiene miedo. Las palabras salieron entrecortadas, como si llevaran meses retenidas. Alejandro, el hombre de hierro, el empresario implacable, estaba Ali, temblando frente a una mujer sencilla que lo escuchaba en silencio. María, con Daniel aún dormido en brazos. Dio un paso hacia él. Ser padre no significa tener todas las respuestas, dijo con voz firme. Significa estar incluso cuando uno no sabe cómo. Usted está aquí, Alejandro. Eso es lo que importa. Él negó con la cabeza, con lágrimas finalmente escapando de sus ojos. No es suficiente. No sé si algún día lo será. Ella lo miró largo rato y entonces, sin pensarlo demasiado, extendió una mano libre y la posó sobre la suya. Su contacto fue cálido, estable, como un ancla en medio de la tormenta. Alejandro sintió que el mundo se detenía. No está solo, susurró María. La frase resonó en su interior con una fuerza que lo desarmó por completo. Durante meses había cargado el peso de su dolor y de sus miedos en soledad, convencido de que era la única forma de protegerse. Y ahora, en medio de la oscuridad y el estruendo de la tormenta, alguien le ofrecía compartir ese peso. Alejandro no respondió. Solo cerró los ojos, apretó con fuerza la mano de María y se permitió llorar en silencio, por primera vez desde la muerte de Lucía. Cuando la tormenta amainó y la luz volvió a la mansión, Daniel dormía plácidamente en la cuna y Alejandro, sentado junto a María, comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no podía seguir fingiendo que no la necesitaba. Ni él, ni su hijo. La tormenta había pasado, pero el eco de aquella noche permaneció en la memoria de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, se había permitido derrumbarse frente a otra persona. Y aunque le costaba admitirlo, aquella confesión había traído consigo un alivio inesperado. Desde entonces, las paredes de la mansión parecían menos frías, los pasillos menos vacíos. María continuaba con sus labores, como siempre, pero algo invisible había cambiado en su relación con Alejandro. Ya no se trataba solo de la asistenta y el patrón. Había entre ellos un entendimiento silencioso, una complicidad nacida de noches de desvelo, de lantos calmados y de verdades compartidas. Alejandro, aunque seguía siendo reservado, comenzó a buscar momentos de conversación. Un comentario sobre el clima, una pregunta sobre su día, una observación sobre Daniel, pequeños gestos que para María significaban mucho más de lo que aparentaban. Daniel también evolucionaba, bajo la paciencia constante de María. Empezó a sonreír en ocasiones inesperadas. Un sonido parecido a la risa se escapaba de su garganta cuando ella le mostraba un juego nuevo o le cantaba una melodía. Sus noches eran más tranquilas, y sus crisis, aunque no desaparecieron, se hacían menos frecuentes. Cada pequeño avance era celebrado por María con entusiasmo, mientras Alejandro lo observaba con un orgullo contenido y un nudo en la garganta. Pasaron los meses, y la rutina de la casa se transformó. Las cenas dejaron de ser un ritual silencioso. María se sentaba a veces a la mesa junto a ellos, a petición de Daniel, que insistía señalándola con sus manitas. Alejandro aceptaba, en un principio con cierta incomodidad, pero luego con naturalidad. Descubrió que disfrutaba escucharla hablar de cosas sencillas, de su infancia en un pueblo manchego, de las fiestas locales, de las canciones que su madre le enseñaba. Cada relato traía consigo un calor humano que había desaparecido con la muerte de Lucía. Un día, Alejandro encontró en uno de los cajones de la biblioteca una caja olvidada. Dentro había cartas de Lucía, escritas poco después de nacer Daniel. En una de ellas, su esposa le pedía que no se encerrara en el dolor, que no se aislara del mundo, que permitiera que otras personas formaran parte de la vida del niño. Nuestro hijo necesitará más amor del que uno solo puede dar, decía la carta. Prométeme que no te encerrarás en ti mismo. Alejandro logró al leer esas líneas,
y comprendió que, sin buscarlo, estaba cumpliendo esa petición a través de María. Él la había traído de vuelta a su hogar el calor que él no se atrevía a ofrecer solo. Los años siguieron su curso. María no abandonó la casa. Poco a poco, pasó de ser empleada a convertirse en una figura central en la vida de Daniel. El niño, que al principio apenas emitía sonidos, aprendió a expresar emociones más claras. Sus avances fueron lentos, pero constantes, y cada paso fue acompañado por el apoyo de Alejandro y sobre todo de María. Un día especial llegó, la ceremonia de graduación de María. Después de años de esfuerzo, había logrado completar estudios en educación especial, convencida de que ese conocimiento le permitiría ayudar aún más a Daniel y a otros niños como él. El auditorio estaba lleno de familias orgullosas. Cuando pronunciaron su nombre, María subió al escenario con paso firme, aunque sus manos temblaban de emoción. Entre el público, distinguió de inmediato a Alejandro y a Daniel. El niño sostenía un cartel torpemente dibujado con letras grandes y coloridas. «Te queremos, mamá». El corazón de María se desbordó. Nunca había esperado ser llamada así. Aquella palabra, mamá, resonó en su interior con una fuerza indescriptible. Se elevó una mano al rostro para contener las lágrimas, pero fue inútil. Sonrió entre sollozos mientras recibía el diploma de manos del rector. Alejandro, sentado junto a Daniel, la observaba con una mezcla de orgullo y amor que ella no intentaba ocultar. Sabía que, desde aquella primera vez que la vio cantar a su hijo, algo había empezado a cambiar. Ahora, años después, la transformación estaba completa. La mansión ya no era un lugar frío y vacío, sino un hogar lleno de vida, de música y de esperanza. Esa noche, de regreso en casa, los tres se sentaron en la sala. Daniel, ya más grande, jugueteaba con sus coches mientras murmuraba sonidos que se parecían a palabras. María, emocionada por el día vivido, tarareó la vieja nana que tantas veces había cantado. Su voz llenó la habitación con el mismo calor que había salvado tantas noches oscuras. Alejandro, sentado a su lado, la escuchó en silencio, y por primera vez se atrevió a unirse a la melodía. Su voz era grave, insegura, pero sincera. María lo miró sorprendida, y él le devolvió una sonrisa tímida, como si con ese gesto quisiera decirle todo lo que las palabras no alcanzaban a expresar. El eco de la canción se extendió por la mansión, ya sin sombras, ya sin silencios pesados. Esa casa, que alguna vez fue un mausoleo de recuerdos y dolor, ahora era un refugio lleno de amor. Y así, entre la música y las risas, Alejandro, María y Daniel confirmaron lo que en el fondo ya sabían, que no se necesitaba compartir la misma sangre para formar una familia. Se necesitaba entrega, paciencia y, sobre todo, amor. La historia apenas comienza y aún queda mucho por descubrir. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like y comparte este video con tus amigos.